Nos encontramos en un momento crítico en la historia, fruto del control burgués cada vez más centralizado de los medios de producción, del desarrollo de las fuerzas productivas, del capital como valor en circulación, de la riqueza social que en el capitalismo se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. La ciencia y la tecnología se emplean para fines cada vez más destructivos, desde la producción de armas capaces de aniquilar a la especie humana y de reducir el planeta a un basurero como Marte, hasta la producción de aparatos tecnológicos y distintas mercancías en industrias y mercados que se sostienen a costa de causarle un daño irreparable al medio ambiente y que son fruto de la explotación de una clase trabajadora concentrada sobre todo en la periferia, la amenaza de que fruto de la deuda externa y de ese desfase entre la producción y el consumo, del capitalismo precoz y precipitado de China, se produzca una crisis peor incluso que la crisis mundial de 2008, fruto de la interdependencia de los distintos capitales que están involucrados en el intercambio en el mercado mundial, el sometimiento de la pequeña burguesía mediante los préstamos al capital financiero dentro de la lógica del emprendimiento, que no implica que el capital como valor en circulación esté más abierto a la inversión y permita que un proletario se pueda volver un burgués simplemente porque tiene una buena idea, sino que más bien somete el proceso de intervención de la pequeña burguesía en ese capital como valor en circulación a las dinámicas de la explotación que implica el préstamo, porque a través del interés se valoriza la ganancia que recibe el capital financiero, es crear valor de la nada, y la pequeña burguesía está sometida cada vez más al capital financiero, la explotación de la clase trabajadora, recordando que hay una enorme concentración de proletariado industrial en Asia, sobre todo en China, y recordando que en el proceso mismo de producción del capital la plusvalía absoluta y relativa se mantienen, junto al trabajo enajenado que describe el joven Marx en los manuscritos del 44, en donde el productor se encuentra escindido de su producto, y lo vemos por ejemplo en la producción científica, como el científico no tiene libertad de aplicar su conocimiento a la industria, sino que debe regirse por los intereses de los burgueses, por los intereses de los capitalistas, la cosificación del trabajo que describe Lukács en un proceso cada vez más racional y cada vez más global, el intercambio desigual en el mercado mundial que empobrece a los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia, fruto de los tratados de libre comercio, fruto de un esquema de control neocolonial, la competencia entre capitales en el mercado local, donde los capitales tecnológicamente más desarrollados extraen plusvalía de los capitales con menor composición orgánica. Son diversas circunstancias que se derivan del modo de producción y que hacen necesaria un regreso a la teoría del valor de Marx frente a la economía ortodoxa, frente a los neoclásicos que tratan de volver a Ricardo y a Adam Smith, frente a la escuela de Austria, frente a la heterodoxia con John Maynard Keynes, con Friedrich von Hayek, con los neo-keynesianos, con los post-keynesianos, porque se trata de modelos económicos basados en el fetichismo de la mercancía que hacen abstracción del proceso de producción del capital, no reconocen la plusvalía absoluta y relativa, no reconocen la guerra entre el capital y el trabajo asalariado, no reconocen el proceso de transformación de valor en precio, porque no parten de la premisa de que el trabajo abstracto es la sustancia generadora del valor, y sobre todo frente a la crisis del pensamiento que ha sido precipitada por el auge de las teorías posmodernas, desde la concepción de lo posindustrial en Lyotard, pasando por la idea de que las empresas han reemplazado a las fábricas en Deleuze, hasta llegar a la microfísica del poder. Frente a esas circunstancias materiales de este capitalismo cuyas tendencias de explotación, de guerra, de saqueo, de destrucción han aumentado dramáticamente, y hoy ya nos enfrentamos a la posibilidad de destruir el planeta, pasando por esa crisis en los modelos económicos y en la filosofía social que no dan cuenta del modo de producción y de la realidad concreta de la infraestructura económica. Volver a la teoría del valor de Marx se hace fundamental, porque la teoría del valor de Marx ofrece la mejor caracterización del capitalismo. La teoría del valor de Marx consta de 3 partes. En la primera parte se explica cómo el
capitalista compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo mediante el salario, y en el segundo momento del ciclo del capital el productor produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido por el dueño de los medios de producción mediante la producción de una plusvalía que puede ser absoluta y relativa, y ya en el tercer momento del ciclo del capital esa mercancía mediante la transformación de valor en precio se comercializa y entra en el plano del capital como valor en circulación. La teoría del valor explica la explotación a partir del segundo momento del ciclo del capital, la producción de la plusvalía, que es empíricamente demostrable sumando lo que el capitalista gasta comprando los medios de producción y la fuerza de trabajo y restando a esa suma el valor convertido en precio. Tomar el precio de la mercancía, restarlo a lo que gasta el capitalista comprando los medios de producción y la fuerza de trabajo, y se obtiene un valor excedente que es fruto del trabajo humano, fruto del trabajo del productor, y que el capitalista no devuelve sino que acumula como un valor excedente que luego se redistribuye bajo la forma de renta para el capital mercantil, de ganancias o dividendos para el capital industrial y de interés para el capital financiero. La teoría del valor de Marx parte de la distinción entre valor de uso, valor de cambio y valor que se presenta en el primer tomo del Capital, específicamente en el primer capítulo. Marx explica que el valor de uso supone el conjunto de las propiedades que se derivan del cuerpo mismo de una mercancía y que la hacen un satisfactor de necesidades. El valor de uso es el contenido material de la riqueza social, sea cual fuere su forma social, y en el capitalismo tiene la particularidad de ser el portador material del valor de cambio. El valor de cambio es una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso heterogéneos, entre mercancías cualitativamente diferentes, que hace abstracción de la especificidad del trabajo útil y del valor de uso y remite las mercancías a lo que en ellas les es común, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, mismo gasto de fuerza de trabajo humana, que es la sustancia generadora del valor. Marx establece una relación inversamente proporcional entre el tiempo social necesario de producción y la magnitud del valor. A mayor capacidad productiva del trabajo, menor tiempo social necesario de producción, por lo tanto menos cristalización de trabajo humano y por lo tanto menos valor. Marx asimismo establece una relación entre el aumento de la capacidad productiva del trabajo útil o concreto, que se traduce en una mayor producción de mercancías, y una correspondiente disminución de la magnitud del valor, que es un movimiento antitético que él explica en función del carácter bifacético del trabajo contenido en una mercancía. Marx explica las cuatro formas relativas del valor: la forma relativa simple o singular, que implica el intercambio de dos mercancías, una de las cuales asume la forma relativa porque necesita de otra mercancía para expresar su valor, y la otra mercancía que sirve de espejo para que la mercancía que asume la forma relativa proyecte su valor, asume la forma del equivalente, pasando a la forma relativa desplegada, la forma del equivalente general, hasta llegar a la forma dineraria, donde es el dinero el equivalente general, donde las mercancías proyectan su valor y ese valor se traduce en precio, se traduce en dinero que circula. Esa teoría del valor, por lo tanto, permite entender el ciclo del capital, permite entender cuál es la fuente de la explotación del hombre por el hombre en el modo de producción capitalista mediante la plusvalía, y sobre todo la teoría del valor permite explicar cómo y por qué ocurren las crisis de superproducción en el capitalismo, esas crisis que son el fruto del desfase entre la producción y el consumo y que paralizan el capital como valor en circulación. Es muy importante volver a la teoría del valor para los fines de la lucha política, dada la crisis en la que nos encontramos actualmente, el carácter destructivo del uso de la ciencia y la tecnología, la explotación de la clase trabajadora de la periferia, concentrada sobre todo, por ejemplo, en países como China, las dinámicas del capital financiero y la pequeña burguesía, las dinámicas de la competencia tanto local como mundial en el mercado internacional. Y también se hace necesario volver a la teoría del valor como crítica en el plano teórico a una crisis que no está a la altura de la urgencia, de la claridad y de la acción política que exigen las tendencias de explotación, de dominación, de lucha de clases que se han agudizado actualmente. Me refiero concretamente a algunos postulados del llamado posmodernismo que encontramos en autores como Lyotard,
Deleuze, Derrida y postestructuralistas como Foucault. Quiero limitarme a criticar dos nociones muy prevalecientes en el discurso académico actual, y tenemos que tener en cuenta que se trata de un panorama donde surgen teorizaciones sobre la sociedad como la sociedad del cansancio, las sociedades gaseosas, la modernidad líquida, que tratan de convertir, por ejemplo, el cansancio en una categoría sociológica, que tratan de postular que la producción en el capitalismo es ahora inmaterial y tratan de tomar distancia de la teoría del valor. Y una de las premisas más recurrentes es que la producción en el capitalismo es hoy en día postindustrial. Es una tesis que plantea Lyotard en su libro La condición posmoderna, y Lyotard plantea que después de la Segunda Guerra Mundial, debido al auge de la ciencia, de la información, de la tecnología, de la comunicación, la producción en el capitalismo es inmaterial. Desde luego, Lyotard no toma en cuenta que en el Capital y en la teoría del valor el trabajo indiferenciado abstractamente humano subsume todos los trabajos útiles de la sociedad, de los distintos sectores de la economía, el trabajo del campesino, el trabajo del minero, el trabajo del tejedor, el trabajo del obrero industrial, todos los trabajos, incluido el trabajo del científico, el trabajo del técnico, mientras produzcan valor y ese valor se transforme en una mercancía y se venda por un precio en el mercado. El trabajo indiferenciado abstractamente humano subsume todos esos trabajos particulares, todos esos trabajos útiles, y lo remite a una misma noción que es gasto de fuerza de trabajo humana, independientemente de cómo se gasta. Luego, el trabajo intelectual del científico es igual al trabajo físico del obrero en una fábrica de ensamblaje, en tanto se considera como trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la fuente generadora del valor. Como trabajo útil difiere el trabajo intelectual del científico del trabajo físico del obrero en una fábrica, pero como trabajo indiferenciado abstractamente humano son solo gasto productivo de cerebro, nervio, músculo y mano. Por lo tanto, la producción de conocimiento científico, de tecnología, de información en lo postindustrial entra perfectamente dentro de las premisas y categorías de la teoría del valor, y simplemente es gasto productivo de cerebro, es trabajo intelectual que genera valor, que produce mercancías, y esas mercancías se venden por un precio en el mercado. Esos científicos y esos técnicos, por más que sus salarios superen los medios de subsistencia, están generando plusvalía, y su conocimiento es una fuerza de producción, que se materializa en la producción de ciertas mercancías que parten de esa investigación científica. Entonces nos encontramos en un capitalismo en donde no hay tal cosa como lo postindustrial, especialmente si tenemos en cuenta que en China existe la mayor concentración de proletariado industrial, en Taiwán, en Corea del Sur, en Brasil. Y si tomamos en cuenta que hay muchos países de la periferia, el Congo, Ruanda, distintos países de Latinoamérica que todavía no han llevado a cabo un proceso de industrialización, resulta irrisorio hablar de lo postindustrial. La otra noción que quiero mencionar es la noción de la microfísica del poder y la obsesión posmoderna de evadir las grandes teorizaciones y los análisis macro de lo que Lyotard llama los metarrelatos, particularmente del marxismo, tratando de reemplazar el análisis económico con la sutileza de los procesos microinfinitesimales que Foucault trata de analizar, por ejemplo, en su concepción de la genealogía en la verdad y las formas jurídicas, y en su análisis del poder en Para defender la sociedad. La teoría del valor, por lo tanto, es, como decía el marxista ruso Isaac Rubin, el corazón del pensamiento de Marx, y un Marx para el siglo XXI que esté a la altura de la crisis que enfrentamos en el capitalismo mundial. Es el Marx que nos da las herramientas teóricas para entender cómo funciona el ciclo del capital, para entender cómo funciona la distribución de la plusvalía, la producción del valor excedente, cómo funciona el capital industrial, mercantil, financiero, cómo compiten los capitales, cuál es la lógica y las leyes de los monopolios, cómo se da la lucha de clases y la distribución de la clase obrera a nivel mundial, cuál es la situación de la clase obrera actualmente, por qué la ciencia y la tecnología se utilizan de manera destructiva. La teoría del valor, por lo tanto, es fundamental para orientar una praxis política y para combatir el fetichismo de la mercancía al que caen los postulados posmodernos.